Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Monitor de Negocios, un servidor Efraín Flores a nombre de todo el equipo que siempre hace posible este programa. Les da la más cordial de las bienvenidas. Mucho que platicar con ustedes de economía, de finanzas, de negocios, también un poco de política, porque ahora todo también es política económica y economía política, usted lo sabe muy bien, y más como está en la situación ahora con todas las reformas y los cambios que se están dando a través del Congreso. También platicaremos acerca de experiencias que viviremos con jóvenes, 1 millón de jóvenes por México, y también, ¿por qué no decirlo?, con una mujer que es extraordinaria, es una joven y que, por otro lado, también a través de la Fundación Walmart ha creado una empresa extraordinaria. Y es momento en el que todas ustedes, amigas, puedan también hacerlo en esos momentos. Tienen tiempo, ya verán cómo. Esto y mucho más para ustedes aquí el día de hoy, en Monitor de Negocios. 120 días, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, para hacer un conjunto de reformas impresionantes en este país. Lo que no hicimos en 40 años, ahora se tiene que hacer en 120 días y lo estamos viendo. Nos encontramos con María Amparo Casar y con José Antonio Crespo. Nos da un gusto, pero terrible, buenísimo, fantástico el estar con ellos dos, porque ellos son analistas, profesores del CIDE, del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Por supuesto, también autores en medios de comunicación. Tú escribes, por supuesto, en el Universal. Sí. Y María Amparo en el Excelsior. Así y es. además tienes tú también un programa en Canal 11. Así es, Primer Plano. Primer Plano, buenísimo, de discusión política, somos de compañeros análisis. también en Igual Primer que Plano. también tú estás ahí también, ahí se pelean cada 8 días, claro. bueno, discuten, platican, se apasionan cada 8 días. De todo, ¿no? Coincidimos. Así es que con más razón también les agradezco el estar con nosotros aquí, en Monitor de Negocios. Al contrario, gracias a ti, Efraín, por tenernos a José Antonio y a mí. Bueno, un gobierno que genera grandes reformas en 120 días. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, bueno, con toda honestidad son más de 120 días. Esto Claro. lo anunció el presidente Peña Nieto desde su toma de posesión el 1 de diciembre y después, bueno, al día siguiente, pues anunciaron el pacto, que son estos 95 compromisos, a los cuales, por cierto, después se les adicionaron un adendum de 11 compromisos más. Y ahí viene pues todo un paquete de reformas de estos 95 compromisos. A lo mejor me falla un poco la memoria, pero 60%, 64% requieren de reformas legislativas, ya sean constitucionales o legales. Y bueno, se ha venido dando este proceso con éxitos importantes a nivel normativo, quiero insistir, Efraín, como la reforma educativa, como la reforma telecomunicaciones, ambas constitucionales y que están en espera, cuando menos la de telecomunicaciones, en que se aterricen con las leyes secundarias. Pero como bien dices tú en esta pregunta de inicio, pues el día 1 de septiembre, que fue su primer informe de gobierno, anuncia que en estos 120 días vendrán más, y de esas que prometen ser las emblemáticas, o quisiera el presidente Peña Nieto que fueran las emblemáticas de su sexenio. Me refiero en particular a la reforma hacendaria y a la reforma energética, que cuando tú digas empezamos a discutir sobre ellas. Por supuesto, pero antes de tocar la reforma tanto energética como la reforma hacendaria, viene la reforma política también, que es una piedra angular fundamental, ¿no? Porque sin la piedra angular de la reforma política no se van a poner de acuerdo nunca las diferentes fuerzas de poder político de nuestro país, por lo menos a largo plazo. Bueno, se podrán poner de acuerdo en los próximos días, ¿no? sí, quizá no se pongan de acuerdo necesariamente por la reforma política. Es una moneda de cambio que el PAN ha insistido en que debe salir antes para que el PRI se vea incentivado a aceptar algunas de las propuestas ahí del PAN, y está intercambiando por los votos a la reforma energética. Entonces es parte de los problemas a veces de toda democracia, que en lugar de discutir las reformas en sus méritos, como se dice, a partir de su propia racionalidad, de sus propios beneficios,
pues se intercambian reformas que no tienen nada que ver una con la otra. Las condiciones. La reforma política no tiene que ver con la energética y sin embargo el PAN está diciendo, si tú me apoyas acá en la cuestión de la reelección o la segunda vuelta, entonces yo te doy mis votos para la reforma constitucional en energía, y eso a veces complica los procedimientos mismos de negociación como los resultados, porque a veces pueden salir reformas que por darle por su lado a una u otra fuerza política, de pronto no tienen una coherencia interna. O pueden quedar muy por abajo de las expectativas o distorsionadas de alguna manera. Pero eso es casi inevitable en una democracia. En cualquier democracia. De plano casi inevitable en una democracia. Es decir, no es un problema que estemos viendo, por ejemplo, para México. Es un problema que se da, como dice José Antonio, en cualquier democracia. Hablamos de Europa occidental, hablamos de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. Mira, sí, creo que tiene razón el profesor Crespo. Esto es una cosa, es un rasgo típico de, pues no solamente de las democracias, diría de cualquier negociación. Cuando uno se sienta a hacer un negocio, pues siempre hay intercambios, siempre hay monedas de cambio. Puede acentuarse, puede hacerse mejor o puede hacerse peor, pero siempre cuando hay más de un partido, y estamos hablando de democracias plurales o incluso de democracias bipartidistas, siempre hay el republicano que te dice, bueno, te doy mi voto por esto, lo acabamos de ver en el caso de Estados Unidos, y tú me pasas mi Obamacare, ¿no? Y entonces tú me subes el techo de la deuda y entonces me restringes el gasto aquí en defensa o lo que sea del intercambio. Entonces, sí, esto es consustancial a las democracias. Ahora, lo que tenemos que ver es que si lo que se está intercambiando son cosas realmente integrales. Finalmente, lo que está planteando el presidente Peña Nieto y el PRI como una reforma energética, aunque todavía faltan las leyes secundarias, bueno, es una visión integral del sector energético. En cambio, el problema que yo veo, y por eso llamabas tú un monstruito, en el caso del PAN lo que están planteando como una reforma política son un conjunto de reformas, desde mi punto de vista, inconexas, que van a seguir siendo parches a un sistema político que funciona a veces bien, a veces regular y a veces muy mal. Mi propuesta ahí sería decir, miren señores, si quieren la reelección, adelante, ahora vamos a hablar de ella, pero si realmente quieren una reforma política de la que se ha venido hablando tantos años, pero que componga, ¿sí?, la manera de funcionar y la forma de representación del sistema político, porque todos los partidos están hablando de que la representación es insuficiente y que los legisladores no nos representan, etcétera. Dense el tiempo, hagan una reforma en donde vean la parte electoral, la parte de las facultades de las ramas de gobierno, o sea, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la parte de los órdenes de gobierno, qué hacemos con los gobiernos municipales, los estatales y el federal, y entonces planteemos una reforma integral, porque son piezas de relojería, y no metamos las tres patas que está metiendo el PAN, que por un lado es elevar penas en materia electoral, por otro lado es el gobierno de coalición y por otro lado, tú me corriges, José Antonio, es la reelección, ¿no? Entonces, están inconexas. Hagamos un ejercicio, que se tomen el tiempo y antes de las elecciones intermedias tengamos un proyecto coherente de reforma política para mejorar el funcionamiento del sistema.